Costa Rica no se entiende en el destino, se entiende en el camino. Hoy visitamos una ruta que atravesaba valles, ríos y cañones. Bienvenidos al antiguo ferrocarril al Pacífico. Hoy la ruta la iniciamos en la ruta 27, en el tramo José María Castro Madrid. Esta es la vía moderna que hoy conecta el Valle Central con el Pacífico en poco más de una hora. Pero hace más de 100 años, atravesar esta misma geografía era otra historia. Nos desviamos en Escobal hacia Turrubares. Dejamos la autopista y entramos a una ruta más rural, un poco más estrecha. Hoy vinimos a explorar un poco de lo que fue la ruta en el pasado, cuando no existía la ruta 27. Por esto, estamos en San Pablo de Turrubares. Turrubares fue creado como cantón en 1920. Es uno de los cantones menos poblados de San José e históricamente ha sido una zona agrícola y ganadera. Esta región siempre ha estado ligada al tránsito y a la conexión, ya que su ubicación entre el Valle Central y el Pacífico la convirtió en un punto de paso natural. Y siguiendo la ruta de Turrubares hacia Orotina, podemos encontrar un paisaje que parece sacado de otro planeta. Bienvenidos al Tajo Sulay. Lo que estamos viendo no es solo una cantera, es un ejemplo casi perfecto de lo que en geología se conoce como un gozan o un sombrero de hierro. Hoy, estas rocas que un día fueron volcánicas, en su mayoría son sílice, cuarzo para ser específicos. Siguiendo nuestra dirección hacia Orotina, bajamos hacia lo que es el río Tárcoles. Esta no era solo una ruta minera, era un paso estratégico entre el Valle Central y el Pacífico. Por aquí se movía comercio, ganado, familias, y durante décadas cruzar este río era una necesidad diaria. Pero cruzarlo nunca fue sencillo, y aquí es donde entra uno de los puentes más recordados de la zona. Este era el puente de Paso Agres en el pasado, un puente colgante construido entre 1920 y 1924. Durante décadas fue la única forma de cruzar, pero el 22 de octubre del 2009 el puente cedió mientras un autobús lo cruzaba. 6 personas perdieron la vida. Esta placa recuerda sus nombres. Después de trasladarnos por este trayecto, volvemos hacia la ruta 27, ahora con rumbo hacia la estación abandonada. Debemos avanzar en sentido Caldera-San José. Si queremos entender el ferrocarril, no basta con ver la estación solamente, hay que entender los pueblos que dependían de él. Turrubares, San Juan de Mata, Orotina, San Mateo, todos estos puntos formaban parte de una red económica que hoy ya no existe precisamente, puesto se debían únicamente al ferrocarril al Pacífico. Al llegar nuevamente hacia la intersección de Escobal-Guásimo, pero en esta oportunidad sentido Caldera-San José, la tomamos y damos la vuelta para volver hacia el sentido San José-Caldera. Después de cruzar el puente del viaducto en el kilómetro 44, vamos a encontrar el puente sobre el río Concepción. Unos metros después vamos a encontrar un sendero a mano derecha con el letrero de Concepción. Lo primero que cambia es el terreno. Ya no es carretera formal, es calle de lastre. A nuestro alrededor empieza a cerrarse la vegetación. Estamos en una zona de transición entre bosque tropical seco y húmedo del Pacífico Central. Aquí predominan guanacaste y pochote en zonas más abiertas, espabel y corteza amarilla, árboles secundarios como guarumo y balsa en áreas intervenidas, bejucos y enredaderas que rápidamente invaden cualquier estructura abandonada. El clima cálido y la humedad hacen que todo lo que no se mantenga desaparezca bajo el verde. Y eso mismo pasó con la línea férrea. Construir rieles en esta región no fue sencillo. No era solo poner hierro sobre el suelo. Primero se nivelaba el terreno, luego se colocaba una base de piedra triturada, el balasto, que distribuye el peso y permite el drenaje.
Encima iban las traviesas de madera, generalmente de madera dura tropical, y sobre ellas los rieles de acero fijados con clavos y placas metálicas. En zonas como esta, donde el terreno es irregular y húmedo, el mantenimiento era constante. Si el balasto se saturaba de agua, el riel se deformaba, y si la madera se deterioraba, había que reemplazarla. Cada kilómetro construido aquí fue ingeniería, pero también adaptación al clima tropical. Y aquí cambia el paisaje. Entre los árboles ya no solo se ven rieles y lastre, se empieza a asomar una estructura más sólida y más pesada. Esta es la estación de Concepción. A diferencia de muchas estaciones tempranas de madera del ferrocarril, esta construcción tiene una presencia más robusta. No es improvisada, no es temporal. Se nota que fue pensada como punto importante dentro de la ruta. Estamos en un tramo clave del recorrido hacia el Pacífico. Aquí no solo pasaban trenes, también se organizaba el movimiento de carga y pasajeros que conectaban el Valle Central con Punta Arenas. Imagina este punto hace más de 100 años. El sonido metálico de las ruedas sobre el riel, el vapor saliendo de la locomotora, gente esperando bajar del andén, sacos de café listos para ser recogidos. El ferrocarril no era solo transporte, era economía, desarrollo, era la conexión directa entre productores y el puerto. Hoy el silencio domina el lugar, pero la estructura sigue aquí y ya eso dice mucho. El ferrocarril al Pacífico fue inaugurado oficialmente en 1910 y fue una de las obras de infraestructura más importantes del país. En su mejor momento, más de la mitad del café exportado por Costa Rica salía por esta vía. Y eso significa que lugares como este no eran secundarios, eran estratégicos. Aquí trabajaban ferroviarios, telegrafistas, personal de carga, había mucho movimiento. Hoy el espacio está en silencio, pero si uno observa con atención, todavía se perciben detalles. La orientación paralela de la vía, la distribución funcional, los drenajes, los espacios pensados para carga y espera. El tren no solo movía personas, movía economía, movía pueblos enteros. Y Concepción, justo en el medio del tramo y del trayecto, fue parte muy importante y primordial de esa historia. La construcción atravesó montañas, ríos y terrenos complejos. Se levantaron puentes de acero, se dinamitaron cortes en roca, se trazaron curvas con pendientes cuidadosamente calculadas, porque las locomotoras no toleraban inclinaciones abruptas. Nada de esto fue improvisado. Cada estación tenía una razón estratégica y se cumplió. Con el paso de los años, el cierre del ferrocarril dejó estructuras como estas suspendidas en el tiempo. No están abandonadas por casualidad, están aquí porque representan una etapa completa del desarrollo del país. Con el paso de los años, el cierre del ferrocarril dejó estructuras como estas suspendidas en el tiempo. No están abandonadas por casualidad, están aquí porque representan una etapa completa del desarrollo del país. Y recorrerlas hoy no es nostalgia, es entender cómo se construyó Costa Rica. Y justo aquí, a la plena mitad del camino hacia Caldera o de regreso hacia San José, en estas plataformas se descargaban los sacos de café. Cada fotografía es evidencia de algo que hoy cuesta imaginar. Una Costa Rica donde el ferrocarril era la columna vertebral del comercio.
más de 130 kilómetros de vía entre San José y Punta Arenas. Puentes, estructuras, ingeniería, nada de esto fue pequeño. Y ver estas fotos frente a la estación actual nos obliga a hacer una pausa, porque lo que hoy parece ruina o estructura olvidada, en su momento fue un símbolo de progreso y desarrollo. La construcción de esta estación se hizo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El objetivo era brindar comunicación entre lo que es el Valle Central y la zona Pacífico, Punta Arenas específicamente. Ese tren estuvo en uso aproximadamente 30 a 40 años, transportando café y otros alimentos y productos que se necesitaban en la zona de Punta Arenas, y en ese entonces pues no había un método de movilización, solamente es con el tiempo y con la construcción de carreteras. Eso se hizo de manera más expedita, por lo que el tren pasó a ser un tren de pasajeros que aproximadamente en 1990 dejó de funcionar. Estoy segura que muchos papás de nosotros, abuelos, tienen alguna historia en el tren de Punta Arenas y por acá pasó. Al avanzar un poco en el camino, llegamos al rancho de los abuelos. Acá se puede encontrar una de las estructuras más grandes y más fascinantes de todo este recorrido. Este túnel es un drenaje. El tren pasaba exactamente por encima de nosotros. Este tipo de estructuras eran fundamentales en la construcción ferroviaria. El agua era uno de los mayores enemigos de las vías. Si no se controlaba el cauce del río, la corriente podía socavar el lastre, debilitar los durmientes y desestabilizar completamente la línea. Por eso se construían pasos como este, de piedra con arco, calculados para resistir décadas de lluvia y crecidas. Aquí no vemos lujo, vemos funcionalidad y un detalle en la colocación de cada una de las piedras. Este túnel es el antiguo paso del tren. El tren pasaba por arriba, este es un puente, este siempre trae un drenaje, una salida de agua. Este paso era para el tren que se dirigía hacia Punta Arenas, hacia el Pacífico. Y hoy en día lo que quedan son pocas estructuras como esta, ya en total abandono. Pero ahora las personas lo utilizan mucho para venir a pasear, a bañarse. En mi caso, como traer a Gaia, hay que juegue un ratito. Y finalizando nuestro recorrido, tuvimos el saludo de una linda amiga que nos marca el paisaje y nos dice que esto es territorio vivo. Aquí ya no pasa el tren, pero la línea sigue marcando el paisaje y la vida rural la reclama como parte de su rutina.
Después bajamos y pasamos frente a la estación de Coyolar. Hoy parece solo una estructura más, un edificio atrapado en el tiempo. Pero en su momento fue punto de encuentro, comercio y vida. Mientras vemos estas fotos, uno entiende que las estaciones no eran solo infraestructura. Y ahora queda la estructura, la línea y la memoria. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima aventura.